Voy a hacer, hola, un tour deportivo-cultural por las zonas más significativas de Palencia. Este es el Centro Cultural Leclar, antes fue cárcel como se puede leer al revés, y en ella estuvo Miguel Hernández. El Centro Cultural tiene área de exposiciones, biblioteca, zona también de congresos. Las cosas realmente evolucionan, pero queda el recuerdo. Desde aquí nos dirigimos a la iglesia de San José. Esta es mi parroquia y yo vivo en esta zona. Desde la iglesia de San José por detrás pasaremos por el centro deportivo Campo de la Juventud. En él se entrenaban Mariano Aro, Marta Domínguez, Ana Isabel Alonso y muchos otros, algunos dirigidos por Cisneros, que fue seleccionador nacional, como otros grandes de Palencia. Y llegamos a la Escuela Oficial de Idiomas, que es la que veis aquí, que está ahora cerrada porque es festivo, y es donde nosotros intentamos aprender algún idioma, R que R. Pero bueno, es cuestión de años. Y ya desde esta zona nos dirigiremos a la Huerta Obadián, donde encontramos una ermita románica muy bonita que ha sido trasplantada desde el norte de Palencia, piedra a piedra. Continuaremos hacia el Salón de Isabel II. Es una zona de esparcimiento, de relax, donde encontramos un centro de salud aquí detrás, donde se puede pedir asistencia sanitaria. Es el centro de salud de La Puebla. Y ya desde aquí nos vamos a dirigir hacia San Lázaro, que es una iglesia de 1076, inicialmente gótica, que fue Lazareto. Dicen que se construyó sobre una zona propiedad de el Cid Don Rodrigo Díaz de Vivar. En esta iglesia se puede ver la procesión del paso del Santo Sepulcro de una forma muy espiritual en Semana Santa. Nos llegamos al centro de la iglesia de Santa Clara. En esta iglesia encontramos que tiene un Cristo que la leyenda dice que le crecen el pelo y las uñas. Es de carácter gótico y detrás encontraremos el Palacio Provincial, que es sede de la Diputación, cuyo arquitecto fue Jerónimo Arroyo. Casualmente este edificio se incendió y allí murió Gaspar Arroyo, que era jefe de bomberos, hijo del arquitecto mencionado. Este nombre está vinculado a la explosión y derrumbe de un edificio en la calle de Gaspar Arroyo, donde murieron 9 personas y donde yo tuve que intervenir. Al lado se encuentra la Plaza de Abastos, mercado de alimentación muy importante hace años. Y desde aquí nos dirigiremos a la Plaza Mayor de Palencia, con su homenaje al imaginiero Valentino Alonso Berruguete, esculpido por Victorio Macho, autor del Cristo del Otero en 1931. Esta Plaza Mayor, ya a su portalada vemos que están instalándose los mercadillos. Es la zona lógicamente más central de Palencia y al fondo vemos el ayuntamiento. Desde esta zona vamos a continuar hacia la iglesia de San Francisco del siglo XIII, también gótica, que fue donde me casé con María Antonia hace 35 años. Sirvió de cuartel a las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Y desde aquí se guardan pasos que son procesionados en Semana Santa. Continuamos hacia la calle Mayor, dándonos de frente con el edificio de Villandrando, ahora colegio, que es un ejemplo del modernismo floral, cuyo friso que vemos arriba, casi en el techo, es obra de Daniel de Zuloaga. Y ya estamos en la calle Mayor, de casi 1 kilómetro, con soportales que sostienen los miradores de las viviendas. Tiene una longitud de 1 kilómetro y está llena de comercios familiares y es una zona de paseo muy importante. A través de esta calle llegamos a la catedral,
de San Antolín de Palencia, de estilo gótico con vestigios visigodos y románicos del siglo XIV. Sus pináculos se encuentran llenos de cigüeñas y una de sus gárgolas simula un fotógrafo. Es llamada esta catedral la Bella Desconocida. Por dentro es muy bonita. Y ya continuamos hacia las zonas deportivas, Huertas del Obispo, dejando el Palacio Episcopal y encontrando el Puentecillas aquí detrás, de origen romano, que lleva al Parque del Sotillo. Cerca llegamos al Puente Mayor, aquí le vemos, que nos llevará al Monte el Viejo, espacio natural de encinas. Y continuamos un poquito más abajo con la iglesia de San Miguel, transición entre románica y gótica, donde dicen que se casó el Cid con doña Jimena. Actualmente sede del bautizo del niño en Navidad y bendición de los animales en San Antonio. Pasando el puente entramos en el Parque Isla Dos Aguas, donde se encuentra un área de autocaravanas al final, y posteriormente vamos a seguir hacia el campo de golf, también muy próximo todo, donde hay campos de tenis, de fútbol, y donde se puede hacer por sus alrededores running y ciclismo al lado del río Carrión. Esta es una pesquera necesaria para las fábricas de armas, perdón, de las fábricas de mantas y también de las fábricas de armas, por lo que era conocido Palencia hace años. Había 4 fábricas de mantas, no digo mal. Y estas eran características de Palencia. Continuamos y ya llegamos a la zona residencial de La Lanera, en el puente Nicolás Castellanos, obispo de Palencia, que dejó su obispado para irse de misionero a Bolivia, donde falleció hace poco y fue premio Príncipe de Asturias y candidato al Premio Nobel de la Paz. Aquí hay un centro deportivo con piscina y bueno, podemos ampliar, ya llegamos al final, todo esto pues dejando la imagen del Cristo del Otero tan